Para mí era, o sea, era inexplicable saber que le había hecho el hijo, porque pues era su hijo único y ella era un amor. Él también era mucho amor con ella y no creía que él la había matado. No es normal, nadie va a querer matar a la mamá. Este es el drama que están viviendo algunas familias en Colombia, porque alguno de sus miembros, que señalan es paciente psiquiátrico, terminó agrediendo a otro ser querido. Queremos que mi sobrino lo tenga una entidad que lo puedan examinar el cerebro a él. No estaba pues consciente de lo que estaba haciendo ya, sino que estaba afectado por lo que tiene, pues los problemas que tiene él de la cabeza. En Barrancabermeja, Santander y en Palmira Valle, dos familias viven una tragedia. Nunca hubo ayuda por parte de la EPS. Casi 2 años, mejor dicho, insistiéndole a ese examen. Nunca se le pudo hacer lo que realmente él necesita. Y aunque afirman que no sabían lo que hacían, hoy están tras las rejas. Pero lo más grave es que miles de colombianos podrían estar en riesgo. Y hay ciertos trastornos que tienen una mayor probabilidad de que las personas terminen incurriendo en alguna clase de delito. Por eso es requerido que efectivamente la persona que tiene un diagnóstico, que efectivamente se ha verificado, se ha evaluado y tiene una sintomatología pues importante, pues que tenga su intervención, su tratamiento, su seguimiento y tenga un control estricto de esto. ¿Qué está pasando con los tratamientos oportunos y adecuados que deberían recibir los pacientes psiquiátricos? Buenas noches. Esta noche ustedes conocerán a una adolorida familia, los Salcedo Lopeda de Palmira, Valle del Cauca, quienes aseguran que están viviendo una doble desgracia. De un lado, perdieron a una de sus integrantes, quien murió a manos de su propio hijo, Kevin Salcedo, de 19 años, y quien, según ellos, sufre de esquizofrenia. Él no sabía lo que estaba haciendo cuando mató a su mamá con un arma blanca tipo cuchillo, afirman. Ahora está detenido. Lo que llama la atención es que dicen que esta tragedia se habría podido evitar si su EPS hubiera cumplido con el tratamiento a tiempo que él necesitaba. Pero este no es el único caso parecido que hemos investigado en Séptimo Día con mayor frecuencia. Parientes de pacientes con graves enfermedades mentales se quejan de las demoras en la entrega de medicamentos o en la autorización de tratamientos. No recibirlos podría tener desenlaces fatales, como los que verán a continuación. Así comienza la investigación de Paola Bermúdez, cuestionada atención mental. Paola Andrea, Kevin Eduardo y Edward Smith son los integrantes de la familia Salcedo Lopeda. Son de Palmira, Valle del Cauca, humildes, trabajadores, amorosos. Edward Smith es el padre de la familia. Vivimos en unión libre, 27 años. ¿Cómo fue ese hogar, Edward? No, maravilloso, bien, lindo. Ella, por ejemplo, lo trataba a él, mi amor, le decía mi amor, mi nené le decía también, mi niño le decía, o sea, ella era muy cariñosa, mejor dicho. Y pues él también. Y aunque hace un par de años la pareja conformada por Paola Andrea y Edward Smith decidió separarse, nadie duda del amor, unión y respeto de Kevin Eduardo por sus papás. Evelyn Tatiana Posada Lopeda es sobrina de Paola y Edward y prima de Kevin. Kevin es muy amoroso, él es demasiado respetuoso, él lo podía ver a uno atareado en algo y él le colaboraba mucho a las personas. Cuando está en el batallón les llama, mamá, ¿cómo estás? Mamá, ¿ya comiste? Mamá, yo estoy bien, no te preocupes por mí. Yasmín Lopeda Rivera es hermana de Paola y tía de Kevin. Ellos eran muy amorosos. Ellos desde pequeñito tuvieron un hogar muy bonito. Siempre era una unión muy bonita. Él era muy cariñoso con su mamá. Inclusive yo tengo unos audios que le mandó. Mamá, te amo.
Y ya, bueno, madre, entonces me alegra que esté bien y pues que le hagas ayudar allá. Me alegra. Saludos. Kevin hoy tiene 19 años. Nació y ha vivido en Palmira Valle toda su vida. Su familia dice que fue muy sano hasta la entrada a la adolescencia, cuando aseguran comenzó a presentar fuertes dolores de cabeza. Entonces lo llevaron al médico. Kevin tenía como 13, 12 años, cuando empezó a crecerle eso. Pues en la cabeza le dijeron que era un tumor. Miriam Rivera es la mamá de Paola Andrea y abuela de Kevin Eduardo. La niña lo llevó al médico. Uno va siempre que vas a EPS, siempre acetaminofén, vaya de Paucas, pero nunca hacer un examen a fondo. Según la familia, a sus 17 años, Kevin empezó a presentar cambios en su comportamiento. Él a veces usted lo ve bien, usted le está hablando y es, sí tía, y habla como incoherencias. Decía que le dolía mucho la cabeza, pero entonces en el momento él a veces hablaba cosas y después se lleva la contraria, ¿sí me entiende? Entonces que de pronto le decía a mi tía, ve, le cuenta algo hoy y al otro día no se acordaba, decía, mamá, pues yo no te he dicho nada. Entonces todo eso lo comenzamos a ver como el cambio, como el golpe, con cambios muy agresivos. Ya él se volvió agresivo, él ya la mamá le hablaba y no le hacía caso. Debe darse a la persona el medicamento que está indicado. Séptimo Día entrevistó al psiquiatra forense Leonardo Morales. Este tipo de tumores tienen dos características. Uno, pueden hacer que la persona tenga percepciones de alucinación, o sea, cosas que ella percibe que ocurren en el ambiente que no están sucediendo, ¿sí? Sonidos, palabras o cosas así. Y por otro lado, el freno que tenemos todos para podernos controlar socialmente. Situaciones que, según él, pueden desencadenar episodios violentos. Carlos José Quintero Cárdenas es máster en Psicología Jurídica y Forense, profesor de la Universidad Manuela Beltrán. La persona que tiene un diagnóstico, tiene una sintomatología pues importante, pues que tenga su intervención y tenga un control estricto de esto. Lo cual no ocurrió, según la familia de Kevin Eduardo Salcedo Lopeda. El neurólogo le mandó otro examen, más claro. Nosotros fuimos varias veces a toda hora, le ponían las citas cada 5 meses, cada 6 meses, lejos, casi 2 años, mejor dicho, insistiéndole a ese examen. Nunca se le pudo hacer lo que realmente él necesita. Que sí, vengan tal día. Y apenas iba a cumplir, ahí mismo la llamaban a ella que no había médico, que ha pasado algo y nada, no cumplieron nunca. Aseguran que era tal el desespero de Paola Andrea con los dolores y trastornos de su hijo Kevin, que a finales de enero de 2025 envió este audio al chat de la familia. Esa nos toca que pagarla, dígale porque que es arrogadera para estar pidiendo una cita por allá para que muere en otro año, que no, que la paguemos por aparte. Que le mandaron un medicamento para controlarle al menos el dolor de cabeza y pues explicarle al doctor qué reacciones estaba tomando Kevin de un momento para otro. O sea, los momentos de rabia que le daban, pero pues no alcanzamos a hacer lo que ella quería hacer. Y es que el 6 de febrero de 2025 pasó lo inevitable. Yo dije, no, de pronto mi tía estaba peleando con él, alegando, y de pronto se ha desmayado. Pensé en el momento. Entonces yo comencé a darle pata a la puerta. Cuando ya veo a mi tía tirada en la escalera, con su cuellito cortado, con su manito cortada, golpeada. O sea, era inexplicable saber que le había hecho el hijo. Era su hijo único y ella era un amor. Él también era mucho amor con ella y no creía que él la había matado. La SIJIN de la policía de Palmira fue la primera autoridad que llegó a este lugar en el corregimiento Tablones. Una vez los vecinos informaron sobre la muerte de una persona en el interior de una vivienda de esta zona. El subintendente Cristian David Garzón atendió el llamado de la comunidad. Quienes nos empiezan a manifestar de que al interior del inmueble se encontraba el cuerpo sin vida de una persona de sexo femenino, la cual había sido al parecer ultimada con arma cortopunzante, hechos que tuvieron lugar por parte de su hijo. Kevin huyó.
Pero 5 días después, en Cali, él se entregó allá, él llegó a las instalaciones, él de igual manera manifestó ser el victimario de su mamá. Yo lo visité y pues la verdad no le quise tocar el tema de nada porque pues yo sé que no lo hizo conscientemente. Lo que hice fue tocarle la mano y decirle que estábamos con él, que lo íbamos a apoyar, que tenía que ser muy fuerte. Y nomás él hizo fue llorar y decía que lo perdonáramos. Para mí, Kevin no es un asesino, no lo es, porque si él no tuviera el problema de su cabeza, de su tumor de pronto, él nunca lo hubiera hecho. No es un asesino. Él en el momento que hizo lo que hizo, él no estaba a sus 5 sentidos. Yo estoy seguro que no. Y él está siendo afectado por los problemas que él tiene en la cabeza. Eso es lo que lo está afectando a él. Por eso, desde el día de su entrega, han realizado una solicitud a quienes tienen a cargo el proceso penal donde se investiga el homicidio de Paola Andrea. Que sea tratado como un enfermo que no sabía lo que estaba haciendo y no como un asesino. Para mí sí, inimputable sí. Juan David Bassani es abogado penalista, profesor de la Universidad Externado de Colombia. Inimputable es cuando una persona no comprende que está cometiendo un delito o comprendiendo que la conducta que está realizando es ilícita, no puede autodeterminarse, no puede evitar cometer el delito. Y según el Código Penal colombiano, cuando una persona se declara inimputable, recibe una sanción diferente. Jesús Javier Parra Quiñones es profesor de Derecho Penal en la Universidad Libre. Los inimputables tienen que estar recluidos, internados en un centro hospitalario psiquiátrico para que sea tratado. Nosotros queremos que a él no lo ayuden para que lo metan a un psiquiatra, o sea, que pague a mi hermana, pero en un lugar donde le brinden salud. Esa declaratoria de inimputabilidad, que significaría determinar que Kevin no actuó conscientemente, depende de una prueba que debe ser realizada por medicina legal, pero que casi 3 meses después de la tragedia aún no se hace. William Espinosa es el personero de Palmira. ¿Qué tan demoradas están las pruebas por parte de medicina legal? ¿Y ustedes de qué manera están como buscando la celeridad en ese proceso? Ya hemos hecho el pronunciamiento para que se tomen las pruebas frente a la salud mental de lo que pasó y de lo que conllevó a este ciudadano a cometer lo que cometió. Mientras tanto, Kevin Eduardo permanece detenido en la estación de policía La Floresta de Cali. Para nosotros ha sido muy duro. Se me llevó la vida mía. Doble tragedia porque pues mi tía, ¿dónde quedó? Y ahora Kevin encerrado, sin saber si está bien, si ya comió, no comió, si le duele la cabeza, si ya le han dado las pastas que tienen que darles o el trato que le estén dando. Para todos hubo fallas que, de no haberse presentado, habrían evitado la muerte de Paola Andrea Lopeda. ¿Por qué se demoraron tanto si sabían el tumor que tenía Kevin? Y denuncian a la EPS Salud Total, cuyo presidente es Jorge Tamayo. Mi denuncia es contra Salud Total. ¿Por qué? Por no haberle prestado la atención. Una y 1000 veces mi hermana se fue aquí a las 4 de la mañana a ir a pedir una cita para él. ¿Qué le respondían? La respuesta era que llamara. Inclusive ella una vez lo llevó por urgencias. Lo tuvieron allá y le hicieron unos exámenes y ya. Váyase para su casa y esperar para la operación y nunca lo operaron. Séptimo Día solicitó una entrevista con Jorge Tamayo, presidente de la EPS Salud Total, para conocer su versión. Al volver, ustedes sabrán cuál fue su respuesta. Mató a mi Romelia. ¿Qué le pasó con mi hermana? Y también serán testigos de otra tragedia similar a la de esta familia, ocurrida en Barrancabermeja, Santander. Ella y mi papá también estuvieron siempre buscando la ayuda que mi hermano necesitaba, que le hicieran los tratamientos que él necesitaba, pero nunca hubo ayuda por parte de la EPS, ni los psicólogos, ni nada. A continuación, ustedes conocerán el dolor que vive otra familia en Barrancabermeja, Santander. Allí, no uno, sino 2 de sus seres queridos murieron luego de brutales agresiones propinadas por otro de sus familiares, quien, según ellos, tiene una enfermedad mental. A partir de este momento puede opinar con el hashtag numeral Salud Mental. Regresamos. No es normal, nadie va a querer matar a la mamá, mató a la tía, ¿sí ven?
Entonces a nosotros nos duele mi hermana, como mi sobrino. Jorge Luis Hidalgo Caicedo tiene 25 años y hoy está detenido en una cárcel en Girón, Santander, señalado de asesinar a su propia madre y a una tía. Él lo aceptó. Según su familia, Jorge Luis fue diagnosticado con esquizofrenia años antes y fue medicado. Por eso, según su familia, él debe ser declarado por la justicia como inimputable, porque en el momento de cometer los homicidios, él ya no estaba recibiendo su medicamento y por lo tanto no estaba consciente de lo que estaba haciendo. Así como la familia Salcedo Lopeda en Palmira, la familia Caicedo Hidalgo de Barrancabermeja denuncia su EPS. Afirman que se sabía que necesitaban tratamiento para evitar alucinaciones y actos de violencia, pero que no lo estaban recibiendo de forma completa. Así continúa la investigación de Paola Bermúdez, cuestionada a tensión mental. En Barrancabermeja, Santander, una familia sufre la pérdida de 2 mujeres. Romelia Caicedo, una ama de casa de 53 años, y María Eugenia Hidalgo, de 61 años. Eran la madre y la tía de Jorge Luis Hidalgo Caicedo, quien, a diferencia de Kevin Eduardo Salcedo Lopeda, al que ustedes acabaron de conocer, ya había sido diagnosticado desde el 2021 con esquizofrenia. Lo encontramos en una cárcel en Girón, Santander. ¿Y por qué está en la cárcel? Por el problema que tuve en la casa. ¿Qué problema con mi mamá tuvo? y mi tía. ¿Cuál fue ese problema? Que la maté y eso. Jorge Luis Hidalgo tiene 25 años. Es un joven amable, respetuoso. Nació en Barrancabermeja, Santander. Allí estudió hasta terminar el bachillerato y empezó su vida adulta. Jorge Elías Hidalgo Muñoz es su papá. Un muchacho alegre, terminó el bachillerato como a los 17 años y está trabajando en un supermercado. Y una persona normal, le gustaba bailar, echar sus bailaditas. Tomaba sus cervecitas por ahí, pero llegaba temprano, no era una persona normal. Según su familia, Jorge Luis actuaba razonablemente, era sano. Pero a mediados de 2021, aseguran, cuando le diagnosticaron su enfermedad, su vida dio un giro. Bueno, ya hace como 3 años vivimos unos cambios en él que una noche llegó un poco malo de la cabeza. Venía malo, que lo venían persiguiendo, que lo iban a matar. ¿Qué hicieron ustedes esa noche? Una noche llegamos aquí, hablamos con él y él se durmió. Y como al otro día se fue a trabajar allá al supermercado y allá empezó también a hablar cosas y a reírse. Y entonces el señor del supermercado lo vio como enfermo y lo mandó para la casa. Cuando empezó así a enfermarse cada vez más, pues nos tocó llevarlo a San Camilo. Entonces allá pues, lo tuvieron la primera vez como 8 días hospitalizados. Jorge Luis asegura que lleva más de 3 años experimentando algunos cambios. Hay veces que yo escucho voces así que me hablan y cosas así. ¿Qué le dicen esas voces? Hay veces que me dicen cosas raras así que me van a atacar y eso. Pues me diagnosticaron 2 enfermedades. Una es como que es soliloquios, creo, y esquizofrenia paranoide es la otra. Soliloquio es que uno habla solo. Su familia estaba extrañada. Brian Andrés Hidalgo Caicedo es su hermano menor. Él hablaba ya solo, se reía solo, peleaba solo. Maximina Hernández de Caicedo es su abuela materna. Se reía y hablaba solo, peleaba solo. Miraba así, no. ¿Con quién habla usted? No, que ese mal me dice que me mate.
De acuerdo con su familia, por las constantes alteraciones en el comportamiento y por la esquizofrenia que le habían diagnosticado, Jorge Luis, afirman, estuvo internado 3 veces en la sede de Barrancabermeja del Hospital Psiquiátrico San Camilo, entre octubre de 2021 y marzo de 2024. Parte del ejercicio es entender los síntomas en salud mental. Eduard Fabián Arraut Camargo es médico psiquiatra de la sede principal de ese centro especialista. En estos pacientes que tienen 2 enfermedades que están interactuando y que normalmente llevan a la cronicidad, tiene el derecho y debe tener la oportunidad de recibir su tratamiento. Si no, obviamente se afecta su salud y se empeora, que es lo que se debe procurar de que no pase. Gerardo Telles es psiquiatra de esa institución. La esquizofrenia es una enfermedad en la que el paciente se despega de la realidad y empieza a tener una cosa que se conoce como fenómenos alucinatorios. Voces que le hablan y le dan órdenes y le dicen que haga cosas, o ideas extrañas como de ser perseguido o de tener contacto con Dios, ¿sí? Esto hace parte de un desorden químico del cerebro que nosotros tratamos con medicamentos que llamamos medicamentos antipsicóticos. El paciente empieza a imaginar, sentir, escuchar muchas veces situaciones que no se encuentran y normalmente tiene alteraciones en el comportamiento que llevan a ese tipo de manifestaciones. Por esos trastornos, su familia consideraba que era necesario que Jorge Luis recibiera un tratamiento a largo plazo. Pero, según ellos, no fue así. Esther Caicedo es hermana de Romelia y tía de Jorge Luis. Sacaban cita, pero eso ella iba con Jorge Luis, lo miraban y ya. Y él era para que lo tuvieran allá. Las EPS no brindan el apoyo que la persona cuando necesita la persona. ¿Qué EPS? Famisanar. O sea, le envían las pastillas, pero él no tenía un seguimiento como tal por parte de la EPS. Si él se descontrolaba, decían era que lo llevaran otra vez nuevamente a internarlo y que lo tuvieran allá unos días. Ese dato, de ahí no se puede hacer más nada. Según su tratamiento, Jorge Luis Hidalgo Caicedo debía tomar 7 medicamentos. Ácido valproico, quetiapina, levomepromacina, biperideno, risperidona, clozapina, pipotiacina. Todos utilizados para tratar los síntomas de la esquizofrenia, controlar los movimientos del cuerpo, la psicosis crónica, la psicosis alucinatoria y los estados delirantes, y para el trastorno bipolar y la prevención de las migrañas. Sin embargo, él solo recibió 4 medicamentos, faltaba que le entregaran 3, que de acuerdo con esta historia clínica del Hospital Psiquiátrico San Camilo, del 29 de febrero de 2024, estaban pendientes por parte de su EPS Famisanar. Biperideno tabletas por 2 miligramos, clozapina tabletas por 100 miligramos y pipotiacina ampolla por 25 mililitros. El medicamento es indispensable para lograr el control de las alucinaciones y de las ideas extrañas que tiene el paciente. Que el hecho que un paciente no tome la medicación hace que la conducta del paciente sea impredecible. ¿Qué recuerda de ese día? Pues Mita, la verdad no me acuerdo de nada, lo único que me acuerdo es que sí, yo estaba ahí en la casa y eso, estábamos ahí, pues se escuchaba una voz que me decía que matara a mi tía y eso. ¿Quién le decía eso? Como que una voz como que me decía, como que la matara y eso, y que era que ellas eran brujas. Y que cuando estuviera ahí como que ellas me iban a joder, que me iban a atacar. Cuando yo estuviera por ahí sentado, que me iban a joder. Ellos insisten en que la EPS Famisanar nunca les entregó la totalidad de los medicamentos y ellos no tenían cómo asumirlos. No había recursos, entonces él nuevamente se enfermó, volvió otra vez a recaer otra vez, a hablar solo y se reía solo. Según su historia clínica, la última visita de Jorge Luis Hidalgo a la sede de Barrancabermeja del Hospital Psiquiátrico San Camilo fue el 29 de febrero de 2024. En esa oportunidad, él tuvo que ser internado para recibir tratamiento intrahospitalario porque, según este documento, la farmacia de su EPS no ha suministrado medicación completa.
Sin embargo, después de 7 días le dieron de alta. ¿Qué falló? Ellos, a Jorge Luis lo tuvieron unos días allá en San Camilo y lo soltaron porque ellos tenían que darle el requerimiento que necesitaba él, pero no. Esta última hospitalización de Jorge Luis duró una semana, hasta el 7 de marzo de 2024, cuando fue dado de alta. 20 días después, el 1 de abril de 2024, ocurrió lo que tanto se temía. De acuerdo con su familia, en una de las crisis de su enfermedad, Jorge Luis Hidalgo tomó un martillo tipo porra y golpeó brutalmente a su tía, que se encontraba en este lugar de la cocina. Luego se vino caminando y se encontró con su mamá, que salió preocupada al escuchar los gritos de esta habitación. Y también la golpeó mortalmente en este punto de esta vivienda del barrio 1 de Mayo de Barrancabermeja, Santander. Por favor, hermana, voy a entrar. Por favor. ¿Qué le pasó a usted? Maricón, mató a mi Romelia. ¿Qué le pasó a usted con mi hermana? Estas imágenes fueron grabadas la tarde del 1 de abril de 2024 en la casa de la familia Hidalgo Caicedo, justo después de que ocurrieron los hechos. ¿Qué siente usted cuando se acuerda de lo que pasó? Cuando me acuerdo de lo que pasó, como que me siento mal, Mita. Me siento mal y empiezo como que como que pienso que ojalá no hubiera pasado. Pienso en la mente y eso, pero bueno, ya ahorita uno no puede hacer nada. Cuando yo lo vi a él se me arrodilló, me decía que lo perdonara, que lo perdonara. Y yo le decía, papi, pero el que lo perdona es Dios, porque uno, ¿qué puede hacer en ese momento? Mi hermana quedó ahí, la tía de él también quedó en la cocina. ¿Cómo la golpeó usted a su mamá? ¿Ay, mamá? ¿Cómo la golpeé? Creo que aquí en la parte de adelante, en la cabeza. ¿Con qué? Con el martillo. ¿El mismo con el que le pegó a su tía? Con el mismo. Después de que las ataqué, no me acuerdo. En este video quedó registrado el momento en el que tanto las autoridades como la familia de las mujeres fallecidas llegaron al lugar. Por favor, hermana, yo soy hermana, voy a entrar. Por favor. ¿Qué le pasó a usted? Mató a mi Romelia. ¿Qué le pasó a usted con mi hermana? Minutos después, Jorge Luis fue detenido por la policía de Barrancabermeja, que conoció en primera instancia la tragedia. Acuéstese en el piso, acuéstese. Acuéstese con las manos atrás. Con las manos atrás. ¿Listo? Con las manos atrás. Manos atrás. ¿Por qué mató a su mamá? ¿Por qué la maté? Pues no sé, yo no la quería haber matado. Pues, o sea, un por qué no hay. Sino que, o sea, fue por eso, por las voces que escuchaba y eso, por lo que me decían que era que ellas me iban a atacar, que ellas eran brujas. Y que cuando yo estuviera por ahí en la casa me iban a joder y me iban a atacar, entonces por eso fue que las ataqué. Pues yo no la quería haber matado. ¿Y por qué mató a la tía? ¿A la tía? Por lo mismo, Mita. ¿Por qué? Por eso, porque, ¿qué? Por lo mismo, Mita. ¿Qué es lo mismo? O sea, a las dos las ataqué por el mismo motivo. Por lo que a mí me empezó a dar miedo, yo me asusté y eso, y sentí que ellas me iban a atacar cuando estuviera ahí en la casa. Entonces, por eso fue que yo las ataqué. ¿Quién tiene la culpa de esto que pasó? Pues nadie, Mita. Diría que yo sería el único. Pero aunque Jorge Luis a veces recuerda que les quitó la vida a su mamá y a su tía, como en esta entrevista, formalmente no aceptó los cargos por feminicidio, que es el delito que se le formuló en audiencia pública. ¿Usted entendió de qué trata esta audiencia de comunicación de cargos? Pues la verdad no la entendí muy bien, jefe. ¿Usted no entendió que se le formuló en su contra una conducta por los hechos acaecidos de feminicidio? De feminicidio. Pues sí, jefe, sí estoy entendiendo, pero jefe, es que... Tranquilo, o sea, perdóname un momentico. ¿Sí entendió? Pues sí alcanzo a entender. La familia de Jorge Luis Hidalgo Caicedo considera que él no estaba consciente en el momento en que les quitó la vida a Romelia Caicedo y a María Eugenia Hidalgo. No es normal, nadie va a querer matar a la mamá, mató a la tía, ¿sí ven? Entonces a nosotros nos duele, mi hermana, como mi sobrino. Tengo conocimiento del actuar de estas personas que
sufren enfermedades mentales. Por eso contrataron al abogado Pedro Luis Páez, quien está solicitando que lo declaren inimputable. ¿Cómo debería ser sancionado Jorge Luis Hidalgo por estos actos que cometió? En nuestro Código Penal establece unas condenas para este tipo de personas cuando son declarados algún tipo de trastorno mental o inimputabilidad. Y en este caso sería en un centro psiquiátrico donde se le pueda brindar el tratamiento médico. ¿En qué se basa la defensa para solicitar esta declaratoria de inimputabilidad? En las historias clínicas que él tiene, donde se evidencia claramente que él sufre de esquizofrenia y por ende, para el día de los hechos, pues él no era una persona consciente en su actuar. Para la familia de Jorge Luis Hidalgo Caicedo, él, al igual que Kevin Salcedo Lopeda, es una víctima del sistema de salud. Nunca hubo ayuda por parte de la EPS. ¿A quién más le pegó usted? ¿A nadie más, señor? No le brindaron el tratamiento que necesitaba mi sobrino. Entonces, por eso es que nosotros denunciamos a la EPS Famisanar. ¿Por qué? Dándole el tratamiento que tenía que darle la EPS a él le hubieran evitado eso, la tragedia que pasó. Séptimo Día buscó a Jorge Arturo Suárez, agente especial interventor de la EPS Famisanar SAS, para conocer su versión frente a la denuncia de la familia Hidalgo Caicedo. Al volver sabrán cómo respondió esta EPS y también podrán entender cómo se hubieran podido evitar estas tragedias y por qué se están incrementando estos casos. Al regresar, ustedes conocerán cómo respondieron las EPS, Salud Total y Famisanar ante las denuncias que hemos visto esta noche. Ya regresamos. Él tiene que pagar a mi hermana porque la tiene que pagar, pero no en las condiciones como él está ahora. Nosotros queremos es que pague en un médico que lo estén teniendo psicológicamente, psiquiátricamente. Tanto en Barrancabermeja como en Palmira, las familias de Jorge Luis Hidalgo Caicedo y de Kevin Salcedo Lopeda desean entender por qué sus EPS no cumplieron con el tratamiento adecuado, lo que hubiera podido evitar, según ellos, las tragedias en sus familias. Ahora se preguntan, ¿es posible que nuestros seres queridos detenidos serían declarados inimputables y no tratados como criminales? ¿Cómo responden las EPS señaladas por los familiares de incumplir con los tratamientos? ¿Qué responsabilidad tienen en estas tragedias? Así termina la investigación de Paola Bermúdez. El drama que están viviendo las familias Hidalgo Caicedo en Barrancabermeja, Santander. Yo me siento afectado, lógico, por la presencia de la esposa y mi hermana, y ahora el muchacho allá detenido, no se sabe todavía qué va a pasar con él. Y Salcedo Lopeda en Palmira Valle. Dura, él era mi niño y ahora mi hija también allí, todos dos, ¿cómo hago yo ahí? Eso es muy duro para uno. Es una problemática que, según quienes manejan y vigilan la atención de pacientes psiquiátricos en el país, padecen miles de colombianos en la actualidad. William Espinosa Rojas es el personero de Palmira Valle. Hoy por hoy, en el Valle del Cauca, solamente hay una entidad pública que presta el servicio de hospitalización y que presta un servicio integral en materia de salud mental, hablando de lo público, y precisamente cuando no hay hospitalización y el paciente le dan simplemente una receta, una fórmula que escasamente en algunas ocasiones la compra. Natalia Sofía Ojeda es la gerente del Hospital Psiquiátrico San Camilo, el único hospital público que atiende pacientes mentales en el departamento de Santander. Nosotros muchas veces nos sentimos impotentes porque la CPS no nos autoriza que lo hospitalicemos acá, pero tampoco le resuelve dónde va a ser atendido ese paciente. Adicional, el tema de las negociaciones con la EPS. No nos pagan las EPS. Hoy al hospital le deben más de 32.000 millones de pesos. Leonardo Baja es psicólogo forense. Hay ciertos trastornos que tienen una mayor probabilidad de que las personas terminen incurriendo en alguna clase de delito.
Si por ese retraso en el suministro de la medicación la persona termina haciendo algo, pero subrayo algo, ya hay un antecedente, ya hay elementos que nos permiten estimar, predecir, calcular que posiblemente puede tener un comportamiento violento y agresivo, ahí le cabría parte de la responsabilidad a la EPS. Una persona que tiene un trastorno esquizofrénico en medio de su trance psicótico y delirante, termina cometiendo un delito, asesinando a otra persona, y una vez que ha salido de su fase psicótica, incluso él va a decir, yo lo maté, no me acuerdo. Y no está mintiendo, no se acuerda. Es por eso que, según todos ellos, es indispensable que los tratamientos para quienes presentan enfermedades mentales como la esquizofrenia, que es el caso de Jorge Luis Hidalgo Caicedo, o tumores en el cerebro que desencadenan en cambios del comportamiento y falta de control, como ocurrió con Kevin Salcedo Lopeda, deben ser tratados con prioridad, de manera oportuna y adecuada. En el caso de Jorge Luis Hidalgo Caicedo, cuya familia cuestiona que el Hospital Psiquiátrico San Camilo le haya dado de alta, aplica esa problemática. ¿Qué pasa? De que ellos no le brindaron ese apoyo, ese acompañamiento a mi hermana. Que donde ellos hubieran tenido más, mi hermana no le hubiera sucedido tampoco eso. La muerte de mi mamá se hubiera podido evitar por parte de la ayuda del Centro Psiquiátrico San Camilo. Si lo hubieran trasladado a un lugar, le hubieran hecho un seguimiento a largo plazo. Según esa institución, el hospital cumplió con el protocolo. Porque en este caso, por ejemplo, Jorge Luis Hidalgo Caicedo no estuvo mucho más tiempo hospitalizado. ¿A qué se debe eso? La esquizofrenia es una enfermedad episódica. ¿Qué quiere decir eso? La esquizofrenia presenta picos de síntomas agudos con recuperación luego de que se coloca el tratamiento. La finalidad de la psiquiatría es lograr la reinserción social y funcional de los pacientes. Es decir, que lo que se presume en este caso, con esta historia clínica de Jorge Luis Hidalgo Caicedo, es que en el momento en que ustedes le dan de alta es porque ya estaba fuera de esa crisis. Sí, claramente. Los pacientes se ingresan, es por orden del tratante, del psiquiatra tratante, una vez ya alcanza estabilidad de síntomas. Lo que no se podía prever era lo que podía pasar después. Nosotros podemos establecer que el paciente va a tener una buena evolución si se toma el medicamento. Lo que no podemos prever es aquellas situaciones que hacen que el paciente no se adhiera a la medicación o que haga algunas cosas que desestabilizan la enfermedad. Esto ya está fuera de la capacidad de control. Se trata de un seguimiento continuo, oportuno y completo, que de acuerdo con él no aplicó en el caso de Jorge Luis, teniendo en cuenta que, como vemos en este documento, 3 de los 7 medicamentos estaban pendientes por ser entregados por parte de su EPS Famisanar: viperideno, clozapina y pipotiacina. En las situaciones agudas, el medicamento es indispensable para lograr el control de las alucinaciones y de las ideas extrañas que tiene el paciente. Y en este caso, aseguró, el tratamiento de Brian Hidalgo Caicedo incluía 7 medicamentos y no solo los 4 que su EPS le venía entregando. La EPS Famisanar, cuyo agente interventor es Jorge Arturo Suárez, no se quiso pronunciar en cámara a pesar de que lo buscamos insistentemente sobre este caso. Su respuesta fue a través de este comunicado en el que indicó que, conforme a la ley, en materia de protección de datos personales y confidencialidad de la historia clínica, EPS Famisanar no se encuentra facultada para compartir detalles clínicos, diagnósticos, medicamentos o soportes relacionados con la atención en salud de sus afiliados. Y aseguró que sí garantizó el acceso a los servicios de salud requeridos por el afiliado Jorge Luis Hidalgo. Pero su familia dice que no es verdad. Ellos tenían que darle el requerimiento que necesitaba él, pero no, que lo tuvieran con tratamiento para él, pero eso no lo hicieron. A la EPS para que lo trasladaran a Bucaramanga, pero decían que no podían. Y cuestionan que la EPS no hubiera suministrado la totalidad de los medicamentos, como lo prueban con la historia clínica de Jorge Luis, en donde está claro que había 3 pendientes por ser entregados: viperideno, clozapina y pipotiacina. ¿El proceso administrativo de la demora de un medicamento influye? Sí. ¿Cómo podría calificar esta situación? Fue incompleto. El tratamiento debe ser completo.
o sea, con la medicación adecuada, el tiempo adecuado, hasta que los síntomas tengan el manejo. Por ahora, Jorge Luis Hidalgo Caicedo está siendo tratado por la justicia como un delincuente normal. Desde el 30 de abril de 2024, Jorge Luis Hidalgo Caicedo está detenido aquí, en la penitenciaría de máxima seguridad de Girón, Santander, ubicada en la vereda Palo Gordo. ¿Usted cree que usted es un asesino? No, nunca, Mita. Yo fui por eso, por el problema mental que tengo, pero si yo fuera podido haber reaccionado en el momento ese, no lo hubiera hecho. Nunca fuera atacado, menos a mi mamá ni a mi tía. Ahora, más allá de la incertidumbre frente a la sanción que se le impondrá por el doble feminicidio, a su familia le sigue preocupando su salud mental. Él no le están dando tratamiento a ella tampoco. Si ven más, se va a poner más enfermo él allá. Nosotros le pedimos a la autoridad que por favor que lo metan en una vaina de San Camilo, de psiquiatra, para que lo examinen los médicos. Le puede dar una crisis y de pronto agredir a alguno de los compañeros que están allá y los otros también lo van a agredir a él. Debo indicar que en estos momentos se encuentra aislado porque no está recibiendo su tratamiento para su diagnóstico psiquiátrico. Cuando usted dice que está aislado, ¿a qué se refiere? Solo, en una celda solo por la misma situación. Igual zozobra vive la familia de Kevin Salcedo Lopeda en Palmira Valle. Él tiene que pagar a mi hermana porque la tiene que pagar, pero no en las condiciones como él está ahora. Nosotros queremos es que pague en un médico que lo estén teniendo psicológicamente, psiquiátricamente, porque entonces allá no va, allá en el sitio que él va a estar, en una cárcel, allá va a salir peor, o sea, a volver peor. A nosotros nos duele verlo, él preso, o sea, en una cárcel, viendo que él tiene que recibir un tratamiento. ¿La personería va a solicitar el traslado de Kevin Salcedo a otro lugar de detención? Vamos a coadyuvar esa petición de traslado. ¿Hacia dónde? Es un lugar donde pues, pueda tener las condiciones físicas, mentales, la tranquilidad, donde no corra riesgo realmente su vida. Frente a su caso, la EPS Salud Total, en cabeza de su presidente Jorge Tamayo, tampoco quiso aceptar una entrevista a pesar de la búsqueda del séptimo día. Su respuesta fue a través de este comunicado, en el que indicó que el señor Salcedo Lopeda se encuentra desafiliado de esa entidad desde el 28 de junio de 2024. Sin embargo, la familia de Kevin Salcedo asegura que eso no es una excusa para no aceptar su responsabilidad. Dicen que durante muchos años la EPS Salud Total fue negligente y no le entregó la atención oportuna y completa que necesitaba. Mi hermana estuvo mucho tiempo detrás de la EPS, la verdad ya no sabía qué hacer porque Kevin le está afectando mucho ese tumor. Primero pasó lo que pasó y nunca se vio que hay que pedir una cita. Usted para pedir una cita le dan un teléfono, usted le dan un número telefónico, llama y timbra y nunca pasa nada. Mientras tanto, ¿qué decía la EPS? No, que había que esperar y que había que esperar la cita. Mi tía estuvo haciendo esas vueltas desde el 2012-2013. Cuando le detectaron el de Kevin, era un mínimo. Y a Kevin ahora ya se le nota demasiado el tumor, o sea, es muy grande. Como ellos, centenares de familias en Colombia, según la Corporación Excelencia en la Justicia, sufren por la misma razón. Leonardo Beltrán es el subdirector de esa corporación. Como la medida no es la pena, sino la medida es una atención médica, de tal manera que no vuelva a recaer en situaciones que puedan dar lugar a generar esa pérdida de conciencia que eventualmente puede terminar ocasionando nuevamente otro delito. En el Congreso de la República se reconoce la problemática. Sin embargo, actualmente solo existe una propuesta que, de acuerdo con las personas consultadas en séptimo día, será insuficiente, porque de aprobarse, los recursos para su implementación no están garantizados. Fabián Díaz es el ponente de la ley. Que las personas puedan acceder al tratamiento continuo en torno a sus problemas de salud mental, no solamente con un psicólogo, sino con un psiquiatra. Pero por ahora, para las familias Hidalgo Caicedo y Salcedo Lopeda,
Su gran preocupación es saber si sus seres queridos van a permanecer en la cárcel y si van a ser juzgados como delincuentes o si serán considerados inimputables. Por eso ellos decidieron contar sus historias, para visibilizar la gravedad de las consecuencias que puede tener el que un paciente psiquiátrico no reciba el tratamiento oportuno y adecuado. Porque si esto me le hubieran puesto atención, mi niño no había hecho esas cosas. No le guardo rencor a Kevin, porque sé qué clase de hijo es él. Y decirle que todos estamos con él y que lo vamos a apoyar donde esté y que nunca lo voy a dejar solo. Que nunca, por parte mía y de las tías, no lo vamos a dejar solo porque sabemos que lo que él hizo no lo hizo conscientemente en sus 6 sentidos. Y que lo queremos mucho, que lo extrañamos mucho en la casa. Yo creo que mi hermano no debe pagar por esos crímenes, porque si él tuviera que pagar algo, tendría que hacerlo, pero en un centro de ayuda psiquiátrico, donde él pueda estar allá internado, con ayuda con profesionales. ¿Usted cree que usted es un asesino? No, nunca, Mita. ¿Y entonces por qué las mató? Mita, yo las maté fue por lo que yo escuché. O sea, en ese momento por lo que no pude reaccionar. Pero si yo fuera podido reaccionar, no hubiera hecho eso. Yo extraño a mi mamá y a mi tía. Si las pudiera volver a ver, les dijera que las amaba y que quisiera pasar el resto de la vida con ellas. Según la Superintendencia Nacional de Salud, en 2024 se recibieron casi 30.000 reclamos colombianos contra EPS, relacionados con problemas parecidos a los que vieron esta noche. Sin embargo, la misma entidad no suministró información frente al número de sanciones impuestas a las EPS por esos presuntos incumplimientos. ¿Por qué no están siendo responsabilizadas de alguna forma las EPS por nuestras tragedias? Se preguntan las familias que conocieron esta noche. Por otra parte, en Séptimo Día, también estaremos pendientes de la decisión de la justicia sobre si hay inimputabilidad o no en estos casos. Ahora un avance de lo que les tenemos preparado para el próximo domingo, aquí en Séptimo Día. Séptimo Día conoció imágenes impactantes de personas que, según sus familias, recibían fuertes castigos en una institución que se supone estaba para cuidarlas. Eso ya es una tortura, eso ya no es un castigo. Ver eso fue terrible, por eso fue que enseguida fuimos a retirarlo. Los propios pacientes que lograban comunicarse con sus familiares les contaban sobre los aparentes sufrimientos en ese lugar. ¿Aquí cuando te amarraban, Javier, te dolían los brazos? Sí. ¿Y cuántas horas te tenían así? 10 horas. Videos y fotografías que dejarían en evidencia que muchos de los pacientes eran sometidos a cuestionados métodos de contención por personal de la salud de este lugar. No son terapias, no son profesionales. Un profesional en manejo de conducta no hace eso, no tortura. Séptimo Día habló con exfuncionarios del lugar, quienes revelaron lo que allí ocurría. ¿Se supone que esto es una hidroterapia? Eso es un castigo cuando ellos hacen algo que no deben hacer. No hacen ninguna función ahí como tal, no ayudan al paciente. Familiares de pacientes que decidieron denunciar ante las autoridades lo que para ellos es una evidente tortura. Que sacan a un lado porque no tienen el don para manejar a estos jóvenes. Eso se volvió un negocio. Estaríamos en concretos ante el tipo penal de tortura. Eso no es un sitio de atención de servicios de salud, eso parece un sitio de torturas. Séptimo Día llegó hasta esta institución que presta tratamiento a personas con discapacidad cognitiva para saber qué responden. Venga, le hago una pregunta, amigo. Ya, pero venga, le hago una pregunta. ¿Para usted esto está bien? No, espérame, Juan, es que no tiene que parecerme a mí. Somos adultos y somos profesionales. No. Todos sabemos qué está bien y qué está mal. No, Juan, es que ahí estás equivocado. ¿Qué harán las autoridades frente a esta grave denuncia? Soy Juan Carlos Villani, desde la ciudad de Bucaramanga. Los invito
para que no se pierdan esta investigación el próximo domingo en Séptimo Día. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí, la dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí el próximo domingo, el Séptimo Día.